Gracias, presidente. Señorías, no pienso mirar al dedo cuando otros señalan la luna. Adhesión a los mecanismos de democracia directa por parte del Partido Socialista, todos. De hecho, hemos instado una reforma, una solicitud de que se suavicen los requerimientos técnicos para su presentación. Miren, sí, apoyo a los mecanismos de democracia directa, desde luego, pero no a todos. Pero no a todos y, en concreto, no a este, en el que, miren, esto ya ha sido tramitado en esta Cámara, ya ha sido tramitado en la respectiva comisión y a 10 artículos se presentaron 40 enmiendas, es decir, 4 posibles visiones ideológicas para cada artículo. No. Vamos al fondo, dejemos de mirar al dedo, vayamos a la luna. La luna dice que el perfil de mujer que se describe en esta iniciativa legislativa popular no existe. Se está hablando de una mujer incapaz intelectualmente, de una mujer desequilibrada emocionalmente y de una mujer heterónoma, partida, que necesita complemento jurídicamente. Y esa mujer ya no existe. Por tanto, verán, la decisión de querer poner fin a un embarazo no deseado es eso, es el ejercicio de una decisión, es un ejercicio libre, no es un síntoma de nada. Verán, los que estamos aquí presentes, todos los que estamos aquí presentes, en algún momento hemos ejercido nuestra autodeterminación reproductiva. Hemos decidido cuándo queremos tener hijos, en qué momento, cómo despaciados y si decidíamos tenerlos. Esas decisiones nos han llevado o no a la consecución de nuestras metas personales, sociales, individuales, colectivas. ¿Por qué, si todos nosotros hemos tenido esa autodeterminación, esa capacidad de decidir, hemos de suponer que otras mujeres no la tienen y no van a saber hacerlo igual de bien? Miren, ustedes fundamentan, o los promotores de esta iniciativa, fundamentan la misma en 3 cosas, en fundamentos jurídicos, en fundamentos médicos y en fundamentos, podríamos denominar, sociosanitarios. Jurídicamente no hay nada que proteger porque ya está protegido. Todas las organizaciones internacionales con competencia en la materia han dicho hasta la saciedad que forma parte de los derechos fundamentales de la mujer los derechos sexuales y reproductivos, porque son distintos, y así quieren insistir y así quieren hacerlo ver estas organizaciones internacionales. Es más, miren, la Conferencia del Cairo pone de manifiesto que cuando la mujer puede ejercer esta libertad a la hora de decidir cuándo y en qué momento y en qué espacio de su vida decide ser madre o no decide serlo, está luchando contra la erradicación de la pobreza. Y verá, el relator de Derechos Humanos Fundamentales de las Naciones Unidas o la Plataforma de Beijing ponen de manifiesto que cualquier intento de limitar este derecho es un ataque a los derechos fundamentales de las mujeres. Por tanto, cuidado, porque con esta iniciativa legislativa popular yo creo que, lejos de estar garantizando un espacio jurídico que ya está protegido, nos estamos situando muy cerca de la línea que separa la legalidad de la ilegalidad. Verán, vamos con los fundamentos médicos. No existe, y lo saben, un síndrome posaborto. Existe un estigma, pero el estigma no está en la mujer que decide libremente. El estigma está en los ojos que la miran. Y mientras ustedes no sean capaces de cambiar esa mirada, la mujer, algunas mujeres, un porcentaje de mujeres, van a seguir haciéndose daño por heridas inexistentes que solo crean ustedes. Son ustedes los que ven de esta manera la capacidad de decisión de una mujer, los que tienen que cambiar su forma de mirarla. Por otro lado, los estudios científicamente avalados han puesto de manifiesto, por ejemplo, el estudio realizado por la Asociación Familia y Salud, que las políticas restrictivas en materia de libre elección de la mujer acerca de sus derechos reproductivos no eliminan ni reducen los casos de aborto. ¿Saben lo que hacen? Lo que hacen es provocar abortos más peligrosos, porque entonces el aborto se busca fuera de la asepsia necesaria de un procedimiento normalizado. Voy a decirles otra cosa que no debería de sorprenderles. Las mujeres, cuando ponen fin a un embarazo no deseado, sienten alivio, no estigma, alivio, porque ponen fin a una situación que en ese momento no es la deseada para ellas. Vamos con los fundamentos sociosanitarios. Miren, parten de un error en la valoración ya de los datos que fundamentan en la exposición de motivos de la iniciativa legislativa popular. Se equivocan de perfil de mujer, se lo dije antes. La mujer que aborta es una mujer que en porcentaje elevado tiene trabajo, tiene ingresos, tiene pareja
y que además, según la encuesta llevada a cabo sobre más de 5.100 mujeres por la Asociación de Centros que Interrumpen Voluntariamente Embarazos, además no dejarían de poner fin voluntariamente a ese embarazo, aunque cambiara ninguna de esas circunstancias. Yo entiendo que para algunas personas sea difícil de comprender que esto simplemente se reduce al debate sobre la capacidad de una mujer para decidir acerca de sus momentos de concepción o no, o si no quiere ser madre. Yo entiendo que para algunos resulte difícil, porque me hago una idea que tiene que ser tan difícil como para mí cuando intento comprender que otros atribuyan su embarazo a un designio divino. El tema es que tenemos que crear un espacio tan ancho y tan carente de normas y de estigmas donde puedan crecer ambas mujeres libremente. Y eso es lo que se intenta cuando rechazamos esta iniciativa legislativa popular. Verán, aquellas mujeres que deciden continuar adelante con un embarazo tienen todos los recursos a su disposición, tienen los recursos sanitarios, para las que tienen tarjeta y para las que no lo tienen tarjeta por culpa de alguna reforma del Partido Popular del 2012. Tienen los recursos de las trabajadoras sociales, tienen los recursos de los centros asesores de la mujer, tienen a su disposición el parque de viviendas del Principado de Asturias, tienen a su disposición la red de casas de acogida en caso de que se trate de mujeres maltratadas, todos los recursos que se crean para las mujeres, independientemente de su situación gestacional, independientemente de que estén embarazadas o que no lo estén. Mire, déjeme, por favor, hacer un inciso respecto al embarazo adolescente, porque verá, apenas hace 2 meses, antes de convertirme en casta, yo gastaba parte de mi jornada laboral en un instituto de educación secundaria. La reforma del 2015, que vino a modificar la ley del 2010 y que obliga a las mujeres de 16 y 17 años a contar con el consentimiento de sus progenitores para poner fin a un embarazo no deseado, no soluciona nada. 3 de cada 4 mujeres que acudían en esa situación a abortar lo hacían acompañadas de sus padres. Y la cuarta que no iba acompañada de sus padres, no lo hacía porque la situación familiar ponía de manifiesto la existencia de un conflicto irreconciliable, con lo cual esto no va a solucionar nada. Lo que va a hacer es poner en peligro la salud de esa mujer, de esa adolescente. Salud que, por otro lado, ya se pone en peligro cuando se convierte en madre adolescente. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Dice que las madres adolescentes tienen mayor fracaso escolar, tienen mayores dificultades para incorporarse al trabajo, menores tasas de actividad, menores posibilidades de encontrar emparejamientos saludables, y eso choca directamente con el concepto de salud establecido por la Organización Mundial de la Salud. Verá, por último, no sé ¿qué contacto ha podido tener con adolescentes el promotor de esta iniciativa? Para un adolescente lo peor que le puede ocurrir es que le saquen de su conjunto de iguales. Proponer que una adolescente, para continuar adelante con un embarazo, vea cómo todos sus compañeros y probablemente aquel que contribuyó a su estado de embarazo avanzan de curso mientras ella sigue esperando, desde luego no viene a ayudar ni viene a superar este estigma del que ustedes hablan y que existe, insisto, solo en las cabezas de algunos. Miren, apoyo con todo a la mujer siempre, con todo, apoyo de esta Cámara, de todas las instituciones, apoyo presupuestario, señoría, lo necesitamos. vaya concluyendo. Termino, señoría, disculpe. Lo necesitamos. Estamos en una situación efectivamente todavía de desigualdad que tenemos que superar, pero apoyo no con esta ley, porque verá, les voy a decir una cosa, no es mía, es de Montesquieu. Las leyes inútiles debilitan a las necesarias. Gracias, señora Pérez Ordieres. Ruego al público